Eclesiastés 3, donde dice que todo tiene su tiempo bajo el cielo, todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de irnos de aquí, hay tiempo de jajaja, hay tiempo de llanto, hay tiempo de romper, hay tiempo de coser, hay tiempo de derribar, hay tiempo de edificar. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de comer, hay tiempo de ayunar. Pueden decir amén los que necesitan ayunar, ¿no? Entonces, es importante para nosotros saber que la palabra de Dios también va a llegar así a nuestra vida. Entonces, seguro estuvimos pensando días antes en tener un culto de acción de gracias y como digo, somos muy agradecidos a Dios. Él nos ha permitido llegar hasta aquí. Vamos a tener nuestro culto de acción de gracias, pero hoy el Espíritu Santo está motivando mi corazón para compartirles algo acerca de reflexionar en cómo ha sido nuestro año, en hacer un inventario, en hacer un balance. Entonces la palabra de Dios llega para nosotros muchas veces con palabra de edificación y necesitamos ser edificados. Y la palabra de Dios llega para fortalecernos, necesitamos la fortaleza de Dios por medio de su palabra. Y la palabra del Señor muchas veces llega trayendo ánimo, consuelo a nuestra vida. Somos testigos de ello, ¿verdad? En tiempos que necesitamos consolación, Dios dice presente y por medio de su palabra nos consuela, nos da fuerzas. Pero también la palabra es una palabra y conocemos que Dios también es un Dios amoroso y dentro del amor está la corrección, está la exhortación y recibimos también la palabra de Dios como lo que es, como la palabra de Dios. No importa el tópico del cual Dios trate para beneficiar y bendecir nuestra vida, importa que es palabra de Dios, sea edificación, sea consolación, sea ánimo y fortaleza, sea exhortación o corrección, es palabra de Dios. Amén. Así es que hay que tener un corazón siempre abierto, un espíritu disponible y saber que todos necesitamos en algún punto, de alguna manera, corregir cosas, mejorar cosas, cambiar cosas. Es parte de la vida, es parte del proceso. Tiene que haber cambios en la vida así como personal, natural, también en la vida de la iglesia, en la vida que Dios nos permite que le podamos servir y trabajar para Él. Tienen que haber cambios no para abajo, cambios para arriba, cambios no de decrecimiento, sino de crecimiento, de ir avanzando, de ir mejorando, de poder expresar más a Jesucristo en nosotros, de poder ver que hay más fruto, más producción, no por el esfuerzo humano, sino porque con sabiduría usamos los recursos de Dios y nos comprometemos de corazón con Dios y seguimos avanzando sabiendo que es lo único por lo cual estamos aquí en la tierra, primeramente para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Ese es el gran propósito. No estamos aquí para cumplir un propósito personal, sino el propósito de Dios. Dios nos da un sentir, por supuesto, para buscar un propósito personal, porque estamos aquí en la tierra y necesitamos también desarrollarnos en otra área, pero el gran propósito de Dios es que hagamos su voluntad, que cumplamos su voluntad, que nos movamos en ese sentido en todas las cosas que nosotros podamos hacer. En cuanto a Dios, hemos cantado y es la verdad lo que hemos dicho, que nuestro Dios ha sido fiel y Él no va a cambiar. Y gloria a Dios. Qué bueno es tener un Dios que nos ama a pesar de situaciones, de cosas, de imperfecciones, de una serie de expresiones que a veces no tendríamos que estar manifestando, pero que se suelen dar en la vida de los hijos del Señor mientras estamos en crecimiento. Pero nuestro Dios no cambia y eso hay que alabarlo, hay que agradecerlo y tiene que llevarnos a una confianza mayor siempre en nuestro Dios. Él nos ha dado gracia, Él nos ha dado bondad, Él nos ha dado misericordia, Él nos ha dado perdón, Él nos ha mostrado fidelidad, ayuda inmensa a nuestra vida. Pero iglesia, sea que hayamos disfrutado de buenas cosas, de respuestas a nuestras oraciones, o que hayamos enfrentado tiempos muy difíciles durante este año, hay que saber que aún nosotros tenemos el mayor de los recursos que Dios nos ha dado, hablando en términos naturales. Primeramente es la vida, todavía estamos vivos aquí en la tierra. Y sobre eso tenemos una vida espiritual
que nos va a ayudar a crecer y a perfeccionarnos para ser cada vez más a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es hacia donde tenemos que apuntar, a tener crecimiento para llegar a ser cada vez más en términos prácticos, en términos de vida, cada vez más a la imagen misma de Jesucristo. Porque ustedes me pueden decir, pastor, usted ha predicado muchas veces que como Él es, así somos. Amén, eso no está en tela de juicio. Esa es una declaración de la palabra y es el fundamento de donde comenzamos. Que somos hijos de Dios y que tenemos una nueva vida, que somos gente con nueva naturaleza y que como Él es, así somos, ok. Pero eso tiene que ir evidenciándose, mostrándose en el diario vivir. En todos los días que estamos en esta tierra tenemos que ir evidenciando que cada vez somos más como Cristo. Nos llamamos cristianos, somos el cuerpo de Cristo y tenemos que expresar a Jesucristo, obviamente. ¿Estamos de acuerdo por ahí? Entonces, iglesia, es importante. Dios nos ha dado la vida para ir avanzando, para ir mejorando, para analizar cosas no con afán de condenarnos o de limitarnos o de hacernos sentir culpables, no. El asunto es solo cambio. El asunto es cambio. Me analizo que algo no ha estado bien, entonces cambio. Por eso este es un tiempo de reflexión, es un tiempo de examen, es un tiempo de mirar adentro de nosotros cómo la pasé este año en cuanto a Dios. Dios ha sido fiel, Dios nunca cambia, pero nosotros cómo hemos estado con el Señor. Y si por ahí chequeamos por la palabra que se nos va dando algunas cosas, entonces solo hay que decir es tiempo de cambiar. Que este 24, acá ya no se repita lo del 23 que no estuvo en orden para con Dios. Tengo la oportunidad de cambiar, de crecer y tengo la gran oportunidad de permitir que el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia que habita en mí, sea mi gran ayudador en este tiempo de cambio para mi vida. Digan si se puede. Hermanos, estamos para avanzar entonces y vamos a ver la palabra de Dios que nos va a comenzar a motivar en este sentido. En Ageo capítulo 1, 2 al 6 vamos a ir por ahí comenzando, poniendo una plataforma primeramente. Ageo es uno de los 12 profetas menores. Está dentro de los 3 que trajeron palabra de Dios al pueblo cuando el pueblo volvió del exilio, de estar 70 años en Babilonia cautivos. Y los otros profetas hablaron antes del exilio y Ageo y Zacarías. Ellos hablaron y alguien más acerca de palabra de Dios luego que regresaron de los 70 años de exilio en Babilonia. Entonces aquí la palabra nos dice, Ageo capítulo 1 versos del 2 al 6, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre sus caminos. De eso se trata el asunto hoy, de meditar, de mirar, de examinar bien sobre nuestros caminos. Cómo estamos andando en cuanto a Dios, a su plan, al conocimiento que ya tenemos, a la revelación de la palabra de Dios, a la nueva naturaleza de la cual Dios nos ha hecho participantes. Cómo estamos respondiendo a Dios. Dios es incambiable, pero nosotros tenemos que responder a todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado en Cristo Jesús. Y aquí la palabra es meditad bien sobre sus caminos. Mira tus caminos. Mira si has caminado como lo que eres. Mira si has caminado de acuerdo a tu naturaleza. Mira si has tomado decisiones con la sabiduría de Dios. Porque hemos enseñado aquí que Jesús nos ha sido hecho sabiduría, primerito. Justificación, santificación y redención. Y mirar, he caminado sabiamente, he tomado decisiones sabias en mi vida, en mi familia, en cuanto al trabajo. He tomado buenas decisiones, decisiones espirituales que vienen de Dios y son de beneficio para mi vida, por supuesto, pero para el plan de Dios también. He tomado esas decisiones. Meditad sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos.
Aquí había una experiencia que este pueblo en el tiempo de Ageo estaba pasando, precisamente porque no estaban caminando en orden con Dios. Y por eso viene la palabra, mediten bien sobre sus caminos. Y hay un resultado cuando uno no está caminando en el pleno propósito de Dios. Y aquí la palabra nos muestra qué es lo que pasaba con el pueblo en este tiempo. Dios dijo, este pueblo. Y ya esta expresión nos habla de una exhortación de parte de Dios. Él no dice aquí mi pueblo. Y Dios sabía que era su pueblo. Pero Él los trata, aquí habla como este pueblo, porque en su determinación, en su respuesta a Dios, el pueblo no estaba en línea con la voluntad de Dios. Y entonces viene la palabra, mediten bien sobre cómo están ustedes andando. Y siembran mucho y recogen poco. Mucho esfuerzo, mucha cosa, pero no hay manifestaciones, no hay fruto. Y este pueblo, ese tiempo era un pueblo eminentemente agrícola. Ellos sembraban y trabajaban y se esforzaban, pero ¿qué había? Poco fruto, recogían poco. Al punto que comían y no era lo suficiente, no se saciaban. Al punto que sus pozos se secaban porque bebían y no quedaban satisfechos. Al punto que su misma ropa no los calentaba. Que los que trabajaban, los jornaleros, recibían su jornal en saco roto. Todo esto fue dicho por el profeta Ageo unos 520 años antes de Jesucristo, en ese tiempo donde se detuvo la construcción del templo. Dios quería que el templo se construya donde el pueblo tenga la oportunidad de acercarse a Él y haya comunión con Él. Sin embargo, la gente tomó decisiones de interesarse más en lo suyo, en yo quiero, yo pienso, a mí me parece, yo necesito, y no en lo que realmente Dios quería. 14 años se detuvo la construcción del templo. 14 años que la gente estaba sin dirección en el sentido de tomar decisiones para hacer lo que Dios quería. Pensaron que 70 años hemos estado en el exilio y no pasa nada si años más, años menos nos demoramos en arreglar la casa del Señor. Pero para Dios era muy importante que el pueblo tenga un lugar donde reunir, donde encontrarse con Dios, porque Dios siempre busca este tiempo de intimidad con sus hijos. A Dios le agrada la intimidad. Dios quería compartir con el pueblo, por eso necesitaba que el templo esté hecho para que haya un lugar de reunión donde Él se pueda manifestar, donde Él pueda hablar a su pueblo. Pero la gente se interesó más en sus propias cosas y en sus propias casas, porque descuidaron la casa del Señor. Ahora, para nosotros, hermanos, el mensaje no tiene que ver con cosas físicas, que descuidamos las cosas de Dios en lo físico, porque gracias a Dios lo hemos aprendido y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y porque la iglesia es una iglesia en ese sentido que entiende y que es dadora y que da para la obra de Dios. Hace poquito hemos comprado 1000 sillas que las tenemos allá en la quinta y gracias a Dios porque a través de la gente generosa y bendecida es que hemos podido lograr esto. Entonces no estamos hablando de ese punto, en esa área no estamos descuidando la casa de Dios. Tenemos un bonito lugar, lo hemos arreglado, está un poco cómodo, con airecito ahí que sopla poquito, pero que de todas maneras ayuda. Y bueno, en ese aspecto estamos bien. Pero ¿qué de la obra de Dios? De la edificación de la casa, del cuerpo de Cristo, de la visión, de cómo estamos trabajando y cómo estamos realmente aprovechando la oportunidad de servir a Dios, porque siempre hablamos que servir es un privilegio, que es un honor que Dios nos ha dado. Trabajar con Dios, hermanos, y para Dios es lo máximo. Pero ¿cómo estamos tomando la oportunidad? Y algunos dirán, pero la iglesia es del Señor, Él la va a edificar. Sí, pero ¿a través de quién Dios y Cristo edifican su iglesia? A través de nosotros, del cuerpo de Cristo. Somos los ojos de Jesús, somos las manos de Jesús, somos los pies de Jesús, somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos respondiendo a esa realidad? De que somos nuevas criaturas
y que estamos aquí para una misión que no es terrenal, no es temporal, sino es una misión que tiene que ver con la eternidad para la gente, que tiene que ver con que la gente se salve o se pierda, que reciban o no reciban a Cristo de acuerdo a si predicamos o no predicamos el Evangelio. Estamos edificando la casa de Dios, eso es lo que Dios quiere. Estamos predicando para que la gente conozca y nazca de nuevo. Estamos siendo más responsables que el año anterior. Y si eso no está siendo hecho y no está en línea con el propósito de Dios, hay que hacer cambios. Esto requiere un cambio, ¿eh? Si no he estado siendo fiel en mi llamado de que tengo palabra de reconciliación para bendecir a la gente, y teniéndola no la he hecho, entonces eso necesita un cambio. Y por eso viene la reflexión, viene el examen, para darnos cuenta que esto no ha sido hecho conforme al plan de Dios. Nos hemos estado interesando en nuestras cosas, ok. Eso no es pecado que te intereses en tener tu casa. El asunto es que no te desintereses en la casa de Dios. Y otra vez hablo, no en la parte física, sino en la visión, en lo espiritual, en el servicio, en compartir la palabra para que la gente escuche las buenas noticias y se salve. Entonces aquí la gente estaba en un problema diciendo que todavía no es el tiempo, y nosotros siempre hablamos de que la venida del Señor está cada vez más cerca. ¿Amén o no? Pero que no se contagien de doctrinas incorrectas de que ya Cristo ya vino y que ya Jesús no va a venir por segunda vez. La palabra de Dios dice que sí viene. Él dice, yo voy a preparar moradas para ustedes y volveré para tomarme a mí mismo y para levantarlos para que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo creo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él no estuvo mintiendo, ni jugando, ni ilusionando a las personas con quien habló. Jesús viene, ok, pero esto demanda también para nosotros que sigamos la dirección de Dios y que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Entonces este examen es sumamente importante, es como que tenemos que pesarnos en la balanza de la palabra de Dios. Tanto sé de la palabra de Dios, tanto Dios me habló, tanto conozco, y qué bueno es conocer la voluntad de Dios, pero tanto también estoy haciendo, tanto también estoy practicando lo que sé. De eso se trata, examinarnos y ponernos en la balanza. Porque nuestro llamado no es a saber, hermanos. Comenzamos por saber, oyendo, creyendo, pero terminamos haciendo. Porque el final de la palabra es que sea practicada en nuestra vida. Es que la palabra sea hecha en nuestra vida. Es lindísimo oír, es buenísimo aprender. Qué interesante es manejar las escrituras, saber la voluntad de Dios. Pero más allá de eso, lo más importante es practicar la palabra de Dios. Y es contundente la escritura cuando dice que el que oye y no hace la palabra no le engaña a nadie más que a sí mismo. Y la exhortación es que seamos no solamente oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Están súper emocionados, hermanos. Gloria a Dios, contagiados, animados. Sí sé que están animados, pero como es un tiempo de examen, de introspección, es un tiempo de mirar hacia adentro, sí, estamos meditando en ello. Amén. Tenemos que seguir adelante. Pero esta palabra nos ayuda, hermanos, para pesarnos en la balanza de la palabra de Dios. Considerar cómo nuestra vida en este año que ha pasado, a ver si ha estado en línea con ese crecimiento que nos permite expresar cada vez más a Cristo en las áreas distintas de nuestra vida, personales, de la iglesia, de la visión. Y todo como una respuesta al amor, a la gracia de Dios, a lo que Él ha hecho, a lo que Él nos ha dado. Y dándonos una chequeadita si estamos creciendo a la imagen misma de Jesucristo. O si este año ha sido más peleón que el año pasado. Y si has estado haciendo parrillas y churrascos más que el año pasado. Hablo de estar viviendo en la carne, ¿no? Algunos huelen a humo todavía. Humo extraño hay. Fuego extraño en la casa de Dios. ¿Has experimentado la misma devoción
que Cristo tuvo al Padre porque somos el cuerpo de Cristo. Le hemos dado la devoción necesaria al Padre. ¿Ha estado el Padre en primer lugar de nuestra vida? ¿Ha sido Él el primero en nuestras decisiones? Ver la palabra de Dios y pesarnos en la palabra de Dios, ponernos en la balanza, nos va a ayudar a entender que necesitamos seguramente expresar mansedumbre, esa mansedumbre que hubo en Cristo Jesús. Y tomamos la decisión del cambio. Expresar la paciencia de la cual el día miércoles Dios nos habló. Y si somos impacientes y decimos yo tengo fe pero no hay paciencia para permitir que en el tiempo venga la manifestación de Dios, entonces necesitamos hacer un cambio. Hay que ser gente de fe pero gente paciente. ¿Dicen amén? Amén. Yo no quiero ser hallado falto y no deberíamos pensar en que no importa, que no va a pasar nada porque nuestro Dios es Dios de gracia. Amados, va a haber pérdida. Esto no es amenaza, Dios no tiene esa costumbre de amenazar, pero sí por amor nos advierte y nos muestra las cosas tal cual van a ser. Y en el tribunal de Cristo, ya que Cristo viene tan pronto y vamos a estar en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo sí va a haber pérdida. No de vida eterna, de salvación, pero sí de galardones, de premiación. Va a haber pérdida, muchos se van a sorprender. Sí, gente que seguro hizo buenas obras, pero su motivación estuvo negra, oscura. Y ellos lo sabían, pero trataron de con sus buenas obras aparentar, van a perder. Porque delante de los ojos de Cristo ya como nuestro juez, nada escondido va a haber. Y estas no son amenazas, es sencillamente parte del proceso, del plan de Dios y de un Dios que es fiel y que es bueno y que va a galardonar a cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces, iglesia, es importante que nos examinemos para hacer cambios, para mejorar. No estamos movidos por la ley ni por el legalismo. No estamos movidos por el deseo de yo hago cosas y me esfuerzo, entonces Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que hacer cosas por mí. No, es solo una respuesta de amor a la gracia de Dios. Y caminar en lo que ya soy, en el propósito al cual me llame esa nueva naturaleza que Dios me ha dado. Entonces hago un chequeo y si por acá no estoy caminando como debe ser, expresando a Cristo y como Cristo, entonces es tiempo de cambios, es tiempo de crecer. Y no para agradarnos unos a otros, para agradar a nuestro Padre fiel. De eso se trata, agradar a nuestro Padre fiel. Entonces, a veces, hermanos, las cosas de este mundo, los afanes de este mundo ahogan la palabra de Dios, tal como Cristo dijo. Porque, por ejemplo, sabemos qué importante es que tenemos que congregar. ¿Amén o no? Ahora, vienen las fiestas que el mundo ha instaurado de fin de año, porque esas no son fiestas cristianas. Claro que nosotros lo acomodamos como para celebrar también el cumpleaños de Cristo y todo, y no estamos condenando esto. Pero, hermanos, la gente se relaja, como si hicieron un contrato con Dios por 11 meses. Y el último mes, vacaciones de Dios, hago lo que quiero, le doy importancia a lo que quiero. Y no congregan. Para mí fue muy lamentable, se los dije, ese miércoles que presentamos aquí el mejor regalo Jesús y que nuestros jóvenes presentaron una excelente escenificación acerca del mejor regalo Jesús. Pero no estuvieron todos los que deberían haber estado. Por gracia de Dios fuimos motivados al repechaje, a la repetición el día domingo. Y ni en el primer tiempo ni en el segundo muchos han estado presentes cuando deberían haber estado para ser ministrados y recibir la bendición. ¿Por qué? Pues es parte de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Dios nos ha dicho, no dejen de congregarse. Entonces para nosotros eso es correcto, aquí decimos amén, pero el punto es la práctica. Mes de diciembre es vacaciones en los colegios, no en la iglesia. Es ya 11 meses estudié o 9 meses, bueno, ya quiero descansar. En la iglesia no descansamos en ese sentido porque descansamos en Cristo.
y reposamos en el plan y en la voluntad perfecta de Dios. Y a la iglesia no vamos para maldición, sino para bendición. Solo hay que ser sabios, ¿no? Y tomar las decisiones correctas. Y poner a Dios primero. Entonces, estas son las cositas que Dios quiere que examinemos y que cambiemos. Algunos de nosotros seguramente ya Dios está ayudándonos, está compartiendo, nos está ministrando. Ahora, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, versos 31 y 32, la palabra del Señor nos dice así. 1 Corintios 11, 31 y 32. Dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él para que no seamos condenados con el mundo. Claro, esta palabra no despierta, amén, aleluya, pero es palabra de Dios. Porque si estuviera hablando y predicando de sanidad, de prosperidad, esto estaría hirviendo, ¿no? La gente, los amenes que se cruzan unos con otros, hay choques en el aire con tanto amén. Pero es palabra de Dios. Siempre les digo, hermanos, la palabra de bendición, la palabra de edificación, la palabra de salud, de prosperidad, es palabra de Dios tanto como la palabra de corrección, de exhortación. Esa palabra que viene para corregir cosas que no andan bien en la vida nuestra. Entonces, ¿qué nos dice aquí? 1 Corintios 11, 31 y 32 dice, si nos examináramos a nosotros mismos, si es que nosotros, diacrino es el término examinar, nosotros tenemos que discernir, distinguir, hacer la diferencia, autoexaminarnos. Que si nosotros discernimos cómo anda nuestra vida, si nosotros nos damos cuenta que hay que ser distintos y que nuestra vida se tiene que distinguir y hacer la diferencia, y este término diacrino también conlleva el significado de, por esta razón, apartarnos de hacer las cosas que no están bien. Diacrino también tiene que ver con separarnos completamente de las cosas que no están siendo hechas bien. Diacrino también significa que tú te opongas a esas cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. O sea, tú disciernes, tú distingues, te das cuenta que eso no es para ti, que tú no debes andar por ahí, y entonces, ¿qué haces? Te apartas de ese asunto, te separas completamente de ese asunto, te opones a todo eso que no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces esto es algo a lo que la palabra de Dios nos llama, a examinarnos a nosotros mismos. Claro, literalmente esta palabra está en el contexto de tomar la cena del Señor de la manera correcta. ¿Ok? Eso es lo literal. Pero aquí hay un principio aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Porque si nos examinamos y no estamos andando como tiene que ser, entonces tenemos oportunidad de cambiar. Si tú nunca miras adentro y nunca te examinas y nunca haces algo introspectivo para decir, bueno, estoy de esta manera, pero Dios dice que hay que andar de otra, yo lo sé, yo ya aprendí. Y Dios ya me ha estado hable y yo todavía sigo por aquí, entonces es tiempo de cambiar. Tiempo de cambiar. Tú te examinas, Dios te da primerito, antes de nada te da la oportunidad de que te examines. No que otros te examinen, ni siquiera Dios, sino tú mismo te examines. Y veas, aquí el asunto no está yendo bien. Yo ya lo sé, lo aprendí, pero corcho terco sigo haciendo lo mismo. Entonces, examínate. Y si tú te examinas, disciernes, distingues, te das cuenta que hay que hacer la diferencia y te apartas de eso y te separas completamente de eso y te opones a eso, diacrino, entonces no vas a ser juzgado. Ni por los hermanos que sin estar contratados para hacerlo, lo hacen. Nadie te va a juzgar porque estás haciendo bien las cosas. Ni tampoco vas a llegar al punto, como dice la palabra, de ser juzgado por el Señor o ser disciplinado por Él, para no ser condenado con el mundo. Entonces, qué importante es examinarnos y distinguir para qué estoy aquí en esta tierra.
¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué soy hijo de Dios? ¿Para qué el Señor me ha dado todo lo que me ha dado en Cristo? ¿Para qué soy nueva criatura? ¿Por qué tengo una nueva naturaleza? ¿Para qué soy justo? ¿Para qué soy santo? Porque eso es todo lo que somos, amén. Pero para aplicarlo a nuestra vida. Entonces, aquí la palabra nos muestra que si tú no te examinas, vas a ser juzgado por los demás. Y aún después de ese juzgamiento que puede ser incorrecto y parcial de la gente, Dios va a hacer un juzgamiento y una corrección justa, santa, para ayudar a tu vida. Porque Dios al que ama, lo corrige, lo disciplina. Y la disciplina del Señor, paideo es el término original, tiene que ver con instrucción, tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con enseñanza, con corrección. Dios, hermanos, es tan bueno que nos da la oportunidad de corregirnos con su palabra. Pero cuando nos examinamos a nosotros mismos, el asunto queda entre Dios y nosotros. Amén. Nadie mete las narices por ahí. Pero si no haces eso, ya la disciplina del Señor, aunque por su palabra, ya se hace fuera de la cuestión íntima. Entonces ya involucra a otras personas. Y hay gente que se entera de cosas que no debería enterarse. Pero por no examinarte has llegado al punto de que realmente ya se haga más visible ese caminar incorrecto. Entonces ahí está el Señor también dándonos la oportunidad, pero ya a otro costo. Porque una cosa es que tú andas mal y te examinas y cambias, otras cosas que sigues persistiendo hasta que se dé el punto de que otras personas son involucradas y se enteran de cómo estás andando y tú no has cambiado, entonces ya toma otro tinte el asunto, es más doloroso, ya se hace público, ya pierdes testimonio, pierdes confianza. ¿Por qué? Por no examinarte a ti mismo. Dios no es malo, Dios no nos va a juzgar con maldiciones, no nos va a castigar, Él lo hace con su palabra, pero ya en otros términos más visibles. Es por ejemplo, este es un ejemplo muy práctico. Muchas personas estamos aquí que nos hemos casado delante del Señor. Hicimos un pacto con Dios. ¿Amén o no? Porque nosotros lo entendemos así. Si me caso, no es solo hago un pacto el hombre con la mujer con el hombre, sino sobre todo con Dios. Ya está. Organizamos a la medida que podemos el gran día de la boda. Y siempre aconsejamos aquí, no pienses tanto en el día de la boda, en el día del matrimonio. Piensa en la vida del matrimonio. Pucha, porque el día del matrimonio lo hacen como si fuera su día, el último aquí en la tierra. Y que tienen que comer todo lo que puedan y vestir con todo lo mejor que tengan. Pero el consejo es, sí está bien, celebra, sin ostentamiento. Piensa más que en el día, en la vida del matrimonio. Entonces, ¿qué? Ya hemos venido delante del Señor, nos casamos y comienza, como alguien dijo, las letanías, comienza el calvario, pastor. ¿Tú te metiste ahí? ¿No decías que has orado? ¿No decías que el Señor te reveló? ¿No decías que estás súper enamorado? Ya pues. Pero comienzan los problemitas. Que el hombre es así, que la mujer es asá, que el hombre quiere cambiar a la mujer, que la mujer quiere cambiar al hombre. Y en ese asunto de cambios se olvidan de que Cristo es el centro de su matrimonio. Y que por honra a Cristo tienen que buscar a Dios y permitir que Dios les ayude. Meta agua a la carne, el agua de la palabra a su carne para que puedan superar dificultades. Entonces, si se autoexaminaran como matrimonio, seguramente que no va a trascender. Todas sus parrilladas y pleitos quedan ahí, adentro de la casa. Pero si persisten
y no se autoexaminan y no se mejoran en esa situación, en esa área, de seguro se comienza a extender el asunto. Más gente se hace partícipe de esa mala situación. Las familias van el uno a su lado, la otra a su lado, a decir que él es así, que esta es asá. Entonces ya comienzan a participar más. Y ya se comienza a hacer público. Ahora Dios no ha cambiado. Él por su palabra nos sigue ayudando y nos sigue amando. Pero el punto, hermanos, es que hay que evitar eso. Hay que examinarnos a nosotros mismos. ¿En dónde necesito un cambio? Ahí tengo que cambiar, pues. Hay que hacer la diferencia. Y hay que apartarse de ese tipo de cosas que no están ayudando y bendiciendo nuestra vida. Entonces, este ejemplo del matrimonio es un ejemplo, pero súper clarísimo, para que nos demos cuenta que es necesario el examinarnos, ese autoexamen, para no ser juzgados ni por la gente, ni para llegar al punto de que Dios sí nos corrija con su palabra y nos ayude, pero ya públicamente, porque ahí hay muertos y heridos. Ahí el asunto es más doloroso, ahí las implicaciones son más grandes, ahí las situaciones son un poco más difíciles de tratar. Por eso bendito sea nuestro Dios que inspiró esto. Autoexamínense para no ser juzgados, ni tampoco ser corregidos y disciplinados por el Señor. ¿Son bendecidos? ¿Dios los está ayudando? Entonces, iglesia, cuando uno hace este acto de autoexamen, estamos permitiendo que el plan de Dios siga sin limitaciones, sin obstáculos en nuestra vida. Si no nos autoexaminamos, vamos a permitir que el enemigo traiga debilidad, como dice el contexto de 1 Corintios 11, enfermedad, incluso muerte. Dios no va a maldecirnos con esas cosas. Pero si la persona no se autoexamina, entonces hay una permisión de Dios porque tú libre y voluntariamente estás queriendo seguir por ese camino. Y ni Dios te para, porque ya lo sabes, ya te ha hablado, estás al tanto de eso. Entonces sencillamente el trato pasa a otro nivel. Por eso con sabiduría, iglesia, hay que autoexaminarnos cómo estamos andando. Hay que meditar bien cómo estamos caminando. Y hacerlo esto, hermanos, para gloria de nuestro Dios. Y hacerlo esto para inspiración de nuestros hermanos. Y hacer esto para bendición personal, pero de tanta gente que sabe que somos creyentes y a quien tenemos que darle un testimonio de que realmente somos hijos de Dios y de que Cristo es nuestro Señor y que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, hay algunos personajes en las Escrituras que nos sirven como ejemplo, ya para terminar, de identificación de cómo la gente suele andar y los cambios que tiene que hacer. En la Biblia hay un personaje como Marta, la hermana de María y de Lázaro. La característica de Marta, ¿cuál fue? Afanada, turbada estás, activista a lo máximo, por injusta en sus apreciaciones. Ella, cuando María estaba a los pies de Jesús, se picó. Y el que se pica pierde. Señor, dile que me ayude. ¿No ve que yo estoy aquí tratando de hacer cosas para ti y ella está bien sentada ahí contigo? Dile que me ayude. Y Marta representa a las personas que están turbadas y que están afanadas y que no tienen tiempo para el Señor. Y Jesús dijo que María había tomado la mejor parte. Entonces hay gente que de repente este año ha estado caminando como Martita, lleno de turbaciones y afanes, pero sin tiempo para el Señor. Y encima ha estado reclamando, como Marta, reclamones, con Dios, en la iglesia y una serie de cosas. Pero no han estado dando tiempo para Dios. Y María hizo lo mejor y Jesús alabó eso. María escogió la mejor parte. Y esa parte no le será quitada.
Entonces no tenemos que caminar como Marta, con afanes, turbaciones, con activismo, pero sin comunión. Si tú has estado sirviéndole a Dios, sudando, como dice, yo sí le sirvo a Dios, pero sin intimidad, cámbialo. Porque el activismo sin intimidad no sirve. Es obra muerta. Se quema en el tribunal de Cristo. Recuerda, estas no son amenazas. Es sabiduría de Dios viniendo para que aprendamos y seamos sabios en nuestras decisiones. Entonces no hay que andar como Martita. Hay gente que se refleja en este personaje bíblico que es Marta, que han hecho de todo, muchos quehaceres, muchas preocupaciones, pero sin tiempo para el Señor. Vacíos en la comunión con Dios, muchas actividades cristianas, muchos compromisos, pero vacíos en la comunión con Dios. Gente afanada que no ha tenido tiempo para estar a los pies del dador de bendiciones. Han estado esforzándose en la carne por servir a Dios sin tiempo con Dios en la intimidad, para que todo lo que hagan realmente agrade a Dios como una obra espiritual y no como una obra de la carne. Hay en la Biblia un Lázaro que no es el hermano de Marta y María, sino es otro Lázaro, que la Biblia lo identifica como un hombre mendigo que estaba siempre a la puerta de la casa de otro hombre que era rico. Y a este hombre Lázaro venían los perros, aún lo lamían. Él comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Lo cierto es que un día la historia que Jesús menciona nos dice que ambos murieron. El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, por lo menos él fue con Dios al seno de Abraham, a la parte buena. En ese tiempo que Jesús todavía no había hecho el sacrificio y no había ido a predicar a los espíritus cautivos. Pero ya estuvo Lázaro, seguramente que tuvo un corazón temeroso de Dios y no se fue al otro lado donde fue el rico. El rico fue a otro sitio. La Biblia habla que este rico estuvo en el Hades, en tormentos, y desde lejos vio a Abraham y a Lázaro también ahí en el seno de Abraham. Entonces yo puedo pensar de que este Lázaro sí era temeroso de Dios. No digo que nació de nuevo, pero digo que Dios sí apreciaba su corazón temeroso. Por eso fue al seno de Abraham y no se fue al otro lado. Ok. Entonces este Lázaro representa a gente de Dios que teniendo tanta bendición en Cristo, no la toman, no la aprovechan y están mendigando delante de los hombres, buscando ayuda de los hombres, buscando provisión de los hombres, hablando de sus problemas y de sus necesidades financieras a los hombres, y no son capaces de irse a Dios, no son capaces de creerle a Dios, que Él es su todo, que Él suple todas sus necesidades, de recibir por la fe en Dios y mantenerse en paciencia y dejar que Dios obre gloriosamente en sus vidas. Y prefieren estar como este mendigo comiendo migajas de los hombres que muchas veces no los tratan bien, que muchas veces se burlan, se mofan y realmente no solucionan su problema. Hay un dicho que es muy interesante que yo lo pude aprender, que nos dice que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos de vivir de rodillas ante Dios, pero de pie frente a los hombres. ¿Ante quién tienes que doblegarte? No es ante el hombre para rogarle y mostrarle todos tus problemas para que te dé. No, ante quién tienes que arrodillarte, si quieres hacerlo y hazlo, es delante de Dios. Pero delante de los hombres mantente firme, victorioso, confiado en el Señor, aunque la situación sea muy difícil o la más difícil que estés enfrentando, porque sabes que Dios es bueno y sabes que Dios es fiel y sabes que con fe y paciencia tú vas a heredar las promesas. Entonces, iglesia, ya no hay que estar mendigando ni amor ni cosas de hombres, de mujeres. Si tú sabes que el hombre o la mujer no te valoran, haz 3 cosas, como dijo el pastor Cho: ora, ora y ora. Listo. Pero recuerda que tú tienes un Padre celestial que te ama como nadie te va a amar en este mundo. Y satisfácete con el amor de Dios. Y cuando tú oras vas a traer cambios a la vida de las personas. Sean tus hermanos, sea tu familia, sea tu esposo, tu esposa, quien quiera que sea.
Recordemos, hermanos, que el Dios que tenemos es un Dios fiel, que aunque nadie quiera darnos la mano para ayudarnos cuando estemos caídos, Él ha dicho que siempre nos va a sostener con su mano. En Isaías 41:13 dice la palabra: yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. No tengas miedo, yo te ayudo. Esta no es mi voz, no es mi palabra. Es Dios hablándote esta mañana. No tengas miedo, yo te ayudo. Y lo que tienes que hacer es confiar en Él, creerle a Él, moverte con Él. Entonces, ni como Marta, afanados en el activismo pero sin comunión, ni como Lázaro, siendo hijos viviendo como mendigos. En Dios está nuestro todo, en Cristo está nuestro todo. De Él tomamos todas las cosas. Estamos completos en Él. Entonces no hay que mendigar, pues. Hay que creerle a Dios. Aleluya. Para algunos de repente este año fue un año prodigoso, no prodigioso, sino prodigoso. Esta es una palabra que inventé yo. Prodigoso, del hijo pródigo, ya, fácil. Han vivido como el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se fue de la casa a hacer sus cosas como quiso. Le pidió al padre que le dé todos los bienes que le correspondían. Y de ahí se mandó. Se fue lejos. El menor de los hermanos desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Y cuando ya todo lo hubo malgastado y tuvo hambre, él se arrimó y terminó comiendo con los cerditos, con los chanchillos, algarrobas. Y cuando estaba ya en esa situación, volvió en sí, pensó, recapacitó y dijo, pero allá en la casa de mi padre hasta los últimos trabajadores tienen que comer rico, yo estoy aquí comiendo con los chanchos estas algarrobas. Y él dijo, no, yo voy a volver. Pero la ayuda de Dios para nosotros es, no hagas lo que hizo el hijo pródigo. Evita ese sufrimiento que tuvo el hijo pródigo. No vayas a comer algarrobas con los chanchos, quédate a comer tu buena comida en la casa de papá. Y hablo del hogar hasta que te independices, y hablo de la iglesia donde tienes que permanecer, donde Dios te ha plantado, alimentándote de la palabra de Dios que Dios tiene para ti en el lugar donde Dios te ha puesto. Entonces el punto es no tener una vida de hijos pródigos. La primera cosa que este hijo, antes de ser pródigo y de volver de la pobreza, es que fue insensato. Fue insensato faltándole a su padre. Cuando alguien pedía la herencia anticipada a su padre, por costumbre ahí, significaba que ese hijo tenía un corazón malo y quería que su papá se muera. Había guardado cosas en su corazón, no le gustó el hogar, no le gustó el orden, no le gustó la corrección, seguro no le gustó las responsabilidades de casa, me voy. Pero no le fue bien como pensaba y terminó con los chanchitos. Gracias a Dios que Dios es misericordioso, amén, iglesia, pero no tenemos que pasar por eso. El punto es que examinando nos vamos a evitar este tipo de cosas, de tomar malas decisiones. Los exámenes a nuestro corazón nos ayudan a no tomar decisiones equivocadas. Finalmente, hay un personaje sí de quien podemos imitar. Y es un personaje a quien llamamos el gran hombre de Dios, el apóstol de la gracia o el apóstol de la fe. Este hombre con una experiencia maravillosa con el Señor, primero perseguidor de cristianos, asesinando cristianos o permitiendo la muerte de cristianos, luego encontrándose con el Señor de una manera sobrenatural y con una experiencia maravillosa. Y luego siendo llevado por el mismo Señor para recibir una revelación de Dios, de la iglesia, de la voluntad del Padre en el nuevo pacto que nadie antes la había tenido. Ya saben que nos estamos refiriendo a quién, al apóstol Pablo. Esto es lo que tiene que ser, esta es la voluntad de Dios, esta es la realidad que Dios quiere en nuestra vida. No Marta, no Lázaro, no hijo pródigo, sí el apóstol Pablo. Sí, que nuestro año haya sido así, gloria a Dios.
Y si no ha sido, hay que procurar que este 24 sea así, como el apóstol Pablo vivía. Pablo enfrentó tribulaciones y todo tipo de persecución, pero nunca dejó de confiar en Dios. Estaba en la cárcel y estaba alabando a Dios. Estaba ahí en el sitio más oscuro y más feo de la cárcel, con cadenas y cepos, y estaba alabando al Señor. Y desde la cárcel escribe esa famosa epístola de Filipenses, que es llamada la epístola del gozo. ¿Por qué? Porque su realidad era que él era victorioso en Cristo Jesús. Y para él, mientras tenía a Dios, lo tenía todo, no importando las circunstancias. ¿Ve? El apóstol Pablo enfrentó tribulaciones y todo tipo de persecución, pero siempre confió en Dios y experimentó continuamente la victoria del Señor. Así tenemos que vivir. Gloria a Dios si tu vida ha sido así, hermano. Y hoy estás firme, estás permaneciendo, estás fuerte, estás en la voluntad de Dios. Dios lo sabe y Dios te va a reconocer. Pero si no ha sido así, que este 24 sea así. Ya no como Marta, ya no como Lázaro, ya no como el hijo pródigo, sino como este hombre de Dios quien dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Qué tremendas palabras, qué cosas maravillosas del Espíritu viniendo a la vida de este hombre, para que también queden grabadas para la vida de la iglesia en este tiempo. Porque, hermanos, decía Pablo, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Es decir, pasamos por estas dificultades para confiar en Dios. Y a veces así es, las dificultades, las adversidades nos sacuden para decir: tengo un Dios grande, mejor me agarro del Señor en vez de estar peleando solo este asunto. Y Pablo dice así: para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, el cual nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Ahí está, hermanos. Tenemos que seguir a Cristo, que es nuestro gran ejemplo, pero a gente que también, como el apóstol Pablo, él dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sí, y hay que vivir una vida como este hombre, de fe, de confianza, de dependencia de Dios, de caminar en la voluntad de Dios, de seguir el propósito de nuestro Dios. Esta es la manera como viven los cristianos que conocen a su Dios y por su fe en Él permiten que Dios haga grandes maravillas. Con la gente de fe, de paciencia, de entrega, de compromiso, Dios hace grandes maravillas. Los que no se comprometen con Dios anhelan grandes maravillas, quisieran hacer grandes maravillas, pero no verán a través de su vida grandes maravillas. Pero los que, como Pablo, se comprometen con Dios, siguen su voluntad, caminan a la luz de la palabra que conocen, entonces material dispuesto para que la gloria de Dios sea manifiesta. Iglesia, meditemos en nuestros caminos. Examinemos dónde el asunto está chueco para permitir que Dios lo enderece. Amén. Seamos honestos con nosotros mismos, porque a Dios no podemos engañarle, pero hay que ser honestos con nosotros mismos para darnos cuenta: aquí el asunto no está bien. Ya no voy a esperar ni meses ni otros años para que esto cambie. Ya lo voy a cambiar con la ayuda del Señor. Entonces hay que hacer ese examen, meditar cómo anda el corazón por ahí. No hay que ser ni como Marta, no hay que ser ni como Lázaro, no hay que ser ni como el hijo pródigo, mas tenemos un buen ejemplo en el apóstol Pablo. Amén, iglesia. ¿Son bendecidos? ¿Han sido ayudados por el Señor? ¿Están felices? A ver, muéstrenlo pues. Contentos de haber recibido la palabra.